las dos imágenes que nos dan desde Argentinos por la Educación, que tienen que ver con la cantidad de familias que informaron que sus hijos perdieron días de clase en el 2022. Y tiene que ver con la decisión que hoy tomó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de quitar una jornada pedagógica docente para recuperar el día de clase del feriado nacional, ¿no? 6 de cada 10 familias informan que sus hijos perdieron días de clase en el 2022. Pero lo que observan las familias por los cuales no tuvieron clases, el 31%, y acá es donde me quiero detener y me parece interesante este dato, sobre todo para tu charla con Soledad Cunha, es que el 31% dice que es por las jornadas pedagógicas de esas pérdidas de día de clase. Después, por paros docentes, un 28% y por problemas climáticos, un 13%. Pero insisto en el tema de las jornadas pedagógicas y si habría alguna solución en ese tema, ¿no? Empecemos el diálogo por ahí. Ministra, ¿cómo le vas? ¿Qué dice? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por esta delicadeza de esperarnos estos minutos. Bueno, creo que Elio planteó una buena pregunta a propósito del anuncio de hoy, la recuperación del día de clase del pasado viernes. Para nosotros lo más importante es sostener lo que dijimos a principio de año. Este año es otro año que requiere medidas extraordinarias para recuperar los daños que está dejando la pandemia. Prometimos un calendario de 192 días de clase, necesitamos tener esos 192 días de clase y por eso este feriado imprevisto, que tuvimos que acatarlo porque estábamos convencidos que era lo que garantizaba la paz social en ese momento, ese fin de semana tan convulsionado, lo vamos a recuperar un día que estaba previsto para jornadas de capacitación. 31 de octubre. El 31 de octubre, que es un lunes. Esas jornadas no se suspenden, sino que se trasladan a los días sábados, en sucesivos sábados, porque depende del distrito escolar, pero van a ser un día sábado. Eso es una inversión para el Estado, porque tenemos que pagarle a los docentes para que vayan un día por fuera de su jornada laboral. Aguárdeme un instante nada más, porque quiero la explicación, pero ¿qué está pasando allí en Comodoro Pi? Me dicen que es urgente, rápida y raudamente nos vamos a una imagen estática, pero indispensable hasta ahora. Se están llevando a la novia de... Novia no se sabe qué, tampoco le vamos a poner un título, porque la justicia lo sabe. De Sabac Montiel, ahí a Brenda Uliarte. Diego, querido. Así es, Paulino, las 6 motos de la Policía Federal Argentina, el móvil de la policía acá en esta camioneta va detenida Brenda Uliarte, la joven de 23 años, indicada hasta el momento como presunta cómplice, según la jueza María Eugenia Capuchetti. Ahí vos podés ver todo el operativo para la caravana, para el traslado hacia los tribunales de Comodoro Pi, donde le van a tomar la declaración indagatoria. Veremos si ella termina hablando o no frente a la jueza Capuchetti y al fiscal Rivolo. Lo cierto es que se acaban de retirar de aquí, de la Superintendencia de Investigaciones Federales, rumbo a los tribunales de Comodoro Pi. Bien, Diego. Volvemos al tema educativo, a ver si podemos hacernos un huequito para hablar de estos temas. Entonces decía, el 31 de octubre... El 31 de octubre estaba previsto en el calendario que sea un día de jornada de formación, de jornada institucional. Ese día es un día de capacitación docente. Hay 5 en el año. Ese día decidimos trasladarlo a un día sábado. Los docentes van a tener que asistir un día sábado para recibir esa capacitación y los chicos y las chicas van a tener clases normalmente el 31 de octubre, con lo cual recuperamos el día que se perdió el viernes pasado con el feriado y por eso vamos a seguir teniendo el calendario de 192 días de clase. ¿Van a reabrir paritarias? Ya las abrimos, estuvimos esta semana reunidos, se sumaron 8 puntos más, 5 y 3 en septiembre, estamos llegando al 69% más o menos, lo que equivale, sí, por ahora... Queda corto, frente al 90%. Bueno, por ahora es lo que estamos llevándolo, esto hace un mes tuvimos otra vez otro encuentro paritario, estamos llevándolo todos los meses, esto lleva el salario docente en jornada completa a 191.000 pesos de bolsillo para un docente sin antigüedad. Y 92.000 para uno de jornada simple. O sea, no hay ningún docente frente a un curso en la escuela primaria o secundaria en la ciudad, o en salita de 5 o de 4 años, que gane menos de 92.000 pesos. En jornada simple, exactamente. De jornada simple, naturalmente. De jornada simple y 191 de jornada completa. ¿Cuántos docentes hay en la ciudad? En total, entre privada y pública, hay cerca de 95.000 docentes en ejercicio. Entre pública y privada, ¿no? La matrícula de la ciudad hace 15 años se mantiene, los últimos, te diría más, 30 años, pero en los últimos 15 seguro, 50% pública y 50% privada. O sea, de gestión privada y de gestión estatal. Estatal. Exactamente. Correcto.
¿Cuántos docentes hay de dedicación exclusiva a la docencia con jornada doble o jornada extendida? En la ciudad, el 70% aproximadamente tienen jornada completa. Tienen más de un turno. Tienen 2 turnos o 3 turnos, hasta 3 turnos. Tienen dedicación y lo único que hacen es dar clase y prepararse, por supuesto. Exacto. La modificación del estatuto docente. Pero perdóname, esto es una característica propia de la ciudad. Hay muchas provincias de la Argentina donde no tienen permitido tener más de una jornada, por ejemplo San Luis. Y muchas provincias como Santa Fe, donde el 95% de los docentes tienen jornada simple, o sea, solamente tienen ese salario. En la ciudad es al revés, por las características propias de la ciudad. El 60% de las escuelas primarias son de jornada completa, con lo cual requieren... 8 horas de clase por día. Exactamente. Entonces, por eso te lleva, incluso en secundaria, que tenemos más de la mitad de las escuelas con profesor por cargo, te permite tener más carga horaria en las escuelas, acumular cargos en las escuelas y que no tenga que haber docentes taxis. Por eso el 70% tienen más de un cargo. Ciertamente, mientras usted hablaba, yo recordaba la Ley Federal Educativa de 2006, que tuvo, bueno... el cobijo de todas las fuerzas políticas, fue aprobada por unanimidad. Filmus era ministro de Educación por entonces. Establecía la jornada extendida, ¿no? Por ley, que no estamos cumpliendo. Nadie. La ciudad tiene el 60% de jornada completa, el resto con jornada extendida. En el país será en promedio de un 15% de jornada completa nada más. El Gobierno Nacional hoy está promoviendo la extensión de 1 hora por día para todas las escuelas de jornada simple. Eso está teniendo aparentemente algún tipo de abordaje desde las provincias, pero no es masivo. Están empezando, creo que son 6 provincias con algunas escuelas, sobre todo las de ruralidad. Nosotros esa propuesta la tomamos, la adaptamos a las características de la ciudad y vamos a convertir 50 escuelas que nos quedan de jornada simple en jornada completa directamente. Porque para nosotros es una solución mejor para la familia y mejor para los chicos desde los aprendizajes. Hoy estuve en una convocatoria, un congreso, Parlamento y Fe, que se dio en el Salón Azul, además del Senado de la Nación, y en la temática de educación se abordaba toda esta problemática, y entre esa problemática mucho se hizo hincapié en la idea de los saberes del siglo XXI. Lo hablamos con usted en alguna oportunidad, digamos, la idea de la robótica, la informática. El inglés. El inglés, la inteligencia emocional, que es clave, central, cómo ayudamos a nuestros hijos a que sepan que, bueno, hay que aprender a frustrarse, hay que aprender a perder, hay que aprender a no ganar siempre. Todo eso que definitivamente es muy importante, es tan importante como el conocimiento, porque estamos formando personas primero y fundamentalmente, ¿no es cierto? ¿En qué punto estamos, en qué estadio estamos de esa inteligencia emocional en la instrucción en las propias escuelas? Mira, esto es un tema que surge mucho. Yo tengo 3 veces por semana reuniones con vecinos de la ciudad para hablar de educación, además de 1 vez por semana reuniones con directivos, 1 vez por mes con cooperadoras escolares. O sea, trato de dialogar con todo el sistema. Siempre surge, porque está como ahora en auge el tema de la inteligencia emocional y la educación en valores, se traduce en educación en valores. La verdad que en la ciudad y en la Argentina está previsto un espacio para la educación en valores, para la reflexión sobre los comportamientos, el ser con el otro, que tiene que ver con el espacio de la ESI. La ESI, la Educación Sexual Integral, no remite solamente a la genitalidad, a todo lo que estaba hablando antes el doctor Regazzoni, sino que tiene sobre todo lo que tiene que ver con las personas identificándose a sí mismas, reconociendo al otro, pudiendo compartir con el otro, ver cómo poder respetar las diferencias y la diversidad en todo sentido, en sentido amplio. Ese es el espacio para trabajar valores dentro de la escuela. No conozco, y esto lo digo siempre también, ninguna experiencia extendida de sistemas donde trabaje en educación en valores en todas las escuelas. Sí conozco experiencias muy cortitas en escuelas puntuales. Sí, de inteligencia emocional, conozco algunas escuelas. Pero son como muy puntuales, experiencias que a un sistema es difícil de escalar si no es por la formación docente. Entonces volvemos al punto clave de cualquier reforma, de cualquier proceso de mejora, que tiene que ver con la formación docente inicial y con la capacitación continua. Allí vamos con el estatuto docente, ¿se modificó? Se modificó. Después de, bueno, algunas polémicas en torno a... Ese estatuto hoy permite que el docente pueda hacer una carrera para dirigir una escuela, por ejemplo, y que no tenga que dejar de estar frente al aula
dando y dictando clases, ¿correcto? ¿Está bien? Exactamente. Puede crecer de forma horizontal, sin salir del aula, pero recibiendo el crecimiento salarial y profesional de ese crecimiento, sin dejar de atender a los chicos. Creamos 3 cargos nuevos y esos cargos lo que permiten es que el docente crezca a través de capacitación y concursos, que esos cargos sean en las escuelas que más lo necesitan, desde lo social y desde lo educativo. Entonces vamos a tener a docentes más capacitados, con mejores recursos para trabajar en el aula, en las escuelas que más lo necesitan. Los chicos de 4 y 5 años que están en el jardín, ¿tienen la matrícula garantizada como establece? Absolutamente. ¿Sí? Esta es educación obligatoria, es sala de 4, todas las familias que pidan una vacante en la educación pública la consiguen. Jardín maternal, ¿va a haber una política de expansión en la construcción de los mismos para que cuanto antes los escolaricemos, los chicos puedan rendir un poco más en ese desafío de la educación permanente que tenemos en este siglo y en particular en los años venideros, donde la OIT dice que para el 2040 7 de 8 empleos van a ser empleos que hoy no conocemos? Mira, ahí hay varias cosas para analizar. En primer lugar, nosotros venimos con una construcción progresiva de escuelas desde hace 14 años. En los últimos 4 años construimos 30 jardines de sala de 3. Con cada jardín que abrimos, lo que pasa es que se traslada la matrícula de las escuelas, los jardines de gestión privada a las de gestión estatal y vienen más chicos de provincia. Entonces nunca terminamos de llegar a cubrir la tasa necesaria en ciudad de sala de 3, sala de 2 y maternal. ¿Qué pasa mientras tanto? Bajó un 33% la natalidad en la ciudad. Como en todas las grandes ciudades del mundo, es una ciudad que envejece. Las familias tienen, no es mi caso, pero cada vez menos hijos, y entonces hay menos niños. Entonces, no es que está creciendo la demanda de jardines maternales. Y en paralelo pasa otra cosa que tiene que ver con la pandemia y con los cambios del mundo del trabajo. Cada vez más hay más home office, cada vez las mujeres salen antes a trabajar y quieren desarrollarse profesionalmente, por suerte. Entonces las demandas del tipo de servicio de cuidado son distintas. No solamente hay que pensar una estrategia de cuidado desde la apertura de escuelas, sino otras modalidades que permitan a familias que tienen necesidades distintas. Por eso es más una política de cuidado que supone los jardines rodantes, por ejemplo. Tenemos que darnos la discusión sobre si los jardines rodantes van a ser todos jardines en negro o pueden haber un sistema de jardines que pueda ser cuidado, controlado, con profesionales, pero que garantice las distintas modalidades que piden hoy las familias. Muchas mujeres hoy trabajan 4 días en casa y 1 van a trabajar, o 3 días en casa y 2 días van a trabajar, y no quieren necesariamente que sus hijos vayan todos los días a una jornada completa, cuando son chiquitos, antes de los 3 años, de los 4, que es lo obligatorio. Entonces hay que pensar distintas modalidades, compartiendo con el sector privado también, que tiene una responsabilidad de cuidado en este sentido. En ese sentido, lo último. En el último año de secundario se abrió la temática de poder tener una vinculación con el mundo del trabajo, que finalmente muchos objetaron, en líneas generales tuvo amplio cobijo, muchas empresas pactaron con la ciudad para poder hacer esas prácticas en los distintos lugares que después pueden derivar en algún empleo futuro. ¿Ya empezó el sistema? ¿Ya está funcionando? ¿Ya está extendido? Es una experiencia increíble la que estamos teniendo. Hay cerca de 10.000 chicos, hay cerca de 10.000 chicos de quinto año que están llevando adelante las prácticas o que ya pasaron en el primer cuatrimestre por las prácticas. Situaciones absolutamente sorprendentes todas, tanto de las empresas que reciben a los chicos y de los chicos cuando van a las empresas, emocionados, llorando cuando terminan su experiencia, docentes que al principio estaban un poco reacios, que nos piden que aumentemos los cupos para que otras comisiones puedan ir también, o que nos piden que sean más cantidad de horas. La verdad que estamos gratamente sorprendidos por el impacto. Los chicos salen todos con una altísima valoración de ese espacio, al que se le suma un espacio de formación en educación financiera. También a partir de este año todos los chicos de quinto año están obligados a pasar por un módulo de educación financiera, y es una etapa de formación fuera de la escuela que los complementa y los empieza a preparar para el mundo adulto que viene después de la escuela. Que en muchos de los casos, obligados por las circunstancias, ya muchos tuvieron que asumir. Que ya tuvieron que hacer, pero esto es una experiencia distinta en lugares que quizás nunca hubiesen podido tener como primera experiencia, que les enriquece su primer currículum, que les enriquece su experiencia para una futura búsqueda laboral. Ministra, como siempre, gracias. Gracias a vos por el espacio. Hasta la próxima. Hasta luego. Desconectate para...